Para comenzar, en el día de hoy, quiero utilizar un ejemplo práctico que nos va a ser de gran ayuda. Vamos a suponer que este es un punto neutral aquí donde yo estoy en este momento. Y digamos que yo tengo una escala delante mío. Y como todos saben, como seres humanos, nosotros tenemos permanentemente experiencias negativas, las que nos llenan de dolor y de frustración, y experiencias positivas, las cuales nos llenan de gozo y de satisfacción. A veces tenemos gozo y satisfacción por nuestras experiencias y a veces dolor o frustración. Si lo presentáramos en una forma visual por medio de una escala, tendríamos que señalar en el medio, como dije, un punto, el cual denominaríamos neutral. Y ahora vamos a suponer que hacia la izquierda, por ejemplo, vamos a ubicar una experiencia muy positiva, la cual me alegra muchísimo. Digamos que yo encuentro tirado en la calle un billete muy grande y voy a mi esposa y le digo, oh, el Señor nos bendijo, y mi esposa me dice, devuélvelo. Todos saben que la sabiduría de mi esposa es muy grande y un hombre honrado, una persona honrada, devolvería ese dinero porque seguramente que alguien lo está buscando, el que lo perdió. El Señor te va a bendecir con la recompensa que te van a dar, pero es bueno que si encontraste eso, lo devuelvas y vayas a la policía, por ejemplo. Pero esto es un ejemplo que estoy usando y vamos a decir que es un ejemplo, una suposición. Yo encuentro un billete muy grande o tengo una experiencia muy positiva. Puede ser cualquier otra cosa, una experiencia positiva, la cual me alegra mucho. Y vamos a decir que yo tengo aquí una escala, digamos, del punto neutral hacia la izquierda. Vamos a decir que hago 1 metro. Camino 1 metro y ahora me posiciono en el lugar donde tengo la experiencia positiva. Ahora le voy a pedir al hermano aquí que me ayude y él se ubique en este lugar, en esta posición, representando la experiencia positiva. Él va a representar aquí la experiencia positiva. Yo estoy gozoso con esa experiencia positiva que hice. Tuve una satisfacción. Ahora vuelvo al punto neutral. Pasan algunos días y esto se normaliza, digamos, las emociones se normalizan. Algunos días más tarde, vamos a decir que tengo una experiencia negativa. Yo pierdo un billete del mismo valor al que encontré. Vamos a decir que yo voy por la calle, voy a hacer algún trámite y no pienso demasiado porque soy un hombre y de alguna manera pierdo un billete del mismo valor que el que encontré. Bueno, como dije, yo pierdo un billete del mismo valor y tengo una experiencia negativa. Y yo estoy frustrado, estoy lleno de tristeza, estoy triste, estoy frustrado. Entonces, digamos que yo ahora hago 1 metro, un paso grande hacia la derecha para ubicar esa experiencia negativa. Y ahora voy a pedirle a 2 personas que vengan y se posicionen aquí en este punto. Ahora, digamos, yo puedo decir, bueno, perdí el billete o tuve una experiencia negativa, estoy triste. Pero esa tristeza, esa frustración, esa emoción negativa de esa experiencia negativa no es solo representado en un punto, sino doblemente. Yo aquí voy a ubicar a otra persona que me va a ayudar a demostrar esta experiencia negativa. Es como que esa experiencia negativa es doblemente o 2 veces y media peor que lo que sería. Yo vuelvo ahora al punto neutral.
todo lo que yo experimenté en forma positiva los días anteriores, la cual me motivó, me llenó de alegría, me llenó de gozo, pero todo queda pronto en el olvido porque ese dinero que encontré ya lo gasté, pero esta experiencia negativa actual influencia tan intensamente nuestras emociones que nos hacen sentir doblemente frustrados y tristes, o sea, 2 veces y media más influencia en nuestras emociones que una experiencia positiva. Técnicamente representado por esta escala de valores que les mencioné anteriormente, es como que aquí estamos demostrando lo que expresan nuestras emociones y sentimientos. En realidad, la semana pasada, cuando me reuní con mi equipo pastoral, uno de los hermanos me comentó algo, me puso este ejemplo, y era algo que yo conocía de mi experiencia personal, pero no lo tenía tan presente. ¿Por qué razón las cosas negativas se sienten 2 veces y media peor o influencian nuestras emociones de una manera doblemente más que una experiencia positiva? Está comprobado que las experiencias negativas influencian nuestros sentimientos y emociones más que las positivas. Es como que después eso negativo que vivimos ahogan lo positivo que podríamos haber experimentado. Ese es el motivo por el cual nosotros siempre tenemos la tendencia a exagerar mucho más lo negativo, lo cual hace que se amontonen otros sentimientos negativos por encima. O sea, nos gozamos con esta experiencia positiva, pero ¿te das cuenta la diferencia que estoy mostrando? Aquí estoy de pie sobre el punto neutral. Este es el punto neutral. Este es el punto neutral. Pero del lado de la experiencia negativa, yo tengo muchos más sentimientos y emociones negativas y se amontonan otros sentimientos negativos por encima que hacen doblemente más difícil salir de ese laberinto de emociones en que nos encontramos. Es por eso que cuesta mucho más que el doble, salir de esas emociones negativas hasta volver a ese punto neutral, digamos, y poder estar apto para pensar o actuar sin ningún tipo de influencia. Digamos que la experiencia que yo puse era encontrar un billete muy grande y perder un billete muy grande. Es exactamente lo mismo, pero no es lo mismo, sino que es 2 veces y media peor la experiencia negativa. Y esto no es solo con cosas negativas o materiales. Él es mi amigo aquí y él hace muchas cosas buenas para mí, pero estos dos que están acá a la izquierda, bueno, esto es solo un ejemplo, es una broma. Es una broma. Pero imagínate, estos 2 hermanos que están aquí representando las cosas negativas, en este caso, es como que, como dije, se amontonan sentimientos negativos por encima que me hace todo mucho peor salir de ese laberinto. O sea que es como que no solo es negativo el sentimiento, la emoción, sino que se pone peor todavía. Es como que, como dije, 2 veces y media peor. Es como que encima viene otro sentimiento u otra emoción negativa que viene encima y encima me vienen a llenar de otro tipo de emociones. Y entonces yo ahora en la escala, en esa escala que representé aquí, es que estoy todavía mucho más abajo. ¿Te das cuenta lo que quiero explicar?
es como que me tira mucho más abajo. Es como que me tira mucho más abajo. Mis sentimientos, mis emociones se fueron abajo, porque a veces una crítica nos tira abajo, pero a veces 2 o 3 que se amontonan, y entonces ya estamos mucho más abajo en esa escala que estoy tratando de representar. Y luego viene algo positivo y dice, mira, yo te quiero animar, pero ¿sabes todo lo que necesita una experiencia, una emoción positiva para sacarte de esa escala negativa o ese lugar donde estabas ubicado? ¿Te das cuenta lo que quiero representar? Las emociones negativas son mucho más graves o mucho más fuertes que las emociones positivas, o influencian nuestro carácter, nuestra vida mucho más que las emociones positivas. Seguramente después de escuchar esta realidad, te sentirás un poco desilusionado y no estarás diciendo, aleluya, esto sí que es un mensaje de la gracia divina para mí, ¿verdad? Sin embargo, hoy quiero presentarte un buen mensaje de la gracia de Dios, pero a la vez te quiero desafiar de una manera muy especial al confrontarte con una de las verdades más incómodas que hay en cuanto a lo que se refiere al mensaje de la gracia. Después de decirte esto, creo que tienes tiempo para decidir si sigo escuchando o no, pero te aconsejaría que escuches este mensaje hasta el final. Yo te aconsejaría que escuches hasta el final porque te va a ser de gran ayuda. Como dije, te voy a confrontar con una de las verdades más incómodas que hay. Y que por la gracia de Dios, o sea, vas a ser confrontado a esta verdad incómoda. ¿Estás preparado para escuchar? Esa verdad que es incómoda, en cierta manera, nos va a ayudar cuando la desafiemos y la confrontemos. ¿Estás preparado para escuchar, como dije? Vamos a ver un pasaje en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Capítulo 15, versículo 10. Vamos a ver, como dije, el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 10. Y antes de desarrollar el tema, quiero anticipar un pensamiento. No podemos crecer espiritualmente mientras caminamos sobre senderos llanos, sino cuando escalamos las montañas de los problemas y los vencemos. Nosotros crecemos cuando escalamos esas montañas de problemas y los vencemos, y no sobre senderos llanos. Hoy vamos a escalar una de esas montañas y vamos a salir victoriosos por la revelación de la gracia que vamos a obtener. Vamos a salir victoriosos. Vamos a leer, como dije, el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 10. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios nunca es en vano en nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta en el momento en que la estamos recibiendo. Cada gracia o cada favor divino tiene un motivo o una meta para alcanzar lo que Dios quiere alcanzar. O sea, su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo dice aquí que él trabajó más que todos los demás. No solo dice que soy lo que soy, sino que por la gracia de Dios he trabajado más que todos ellos.
o sea, la gracia de Dios que estaba con él. Él trabajó más o hizo que él pudiera alcanzar más por medio de la gracia de Dios más que todos los demás. Podemos suponer que él se refiere a Pedro, por ejemplo. Vamos a suponer que se está refiriendo a Juan o a cualquiera de los otros colaboradores en el cuerpo de Cristo. O a cualquiera de los otros colaboradores en el cuerpo de Cristo. ¿No es esta acaso una expresión demasiado audaz de su parte? Esto lo dijo Pablo, el apóstol Pablo. Algo demasiado audaz, pero algo también a la vez muy verdadero. Él dice que él ha trabajado más. En cuanto a trabajo, ha hecho mucho más que los otros discípulos. La pregunta que nos hacemos ahora, la gran mayoría de nosotros no nos sentimos con ganas de trabajar. Cuando nos levantamos por la mañana, no decimos, oh, gloria a Dios, un día completamente lleno de trabajo me espera. Estoy entusiasmado por comenzar ese desafío. La verdad que son pocos los que se entusiasman y se alegran con ese desafío que les espera, y les podríamos considerar como una excepción. Normalmente no hay nadie que se alegre demasiado al despertarse sabiendo que ese día le esperan 16 horas de trabajo frente al ordenador, por ejemplo. Y algunas horas más todavía para llamadas telefónicas que no pueden quedar de lado. Nadie sería tan audaz como para decir, todo ese día de trabajo que tengo por delante me da tanto placer que no necesito comer, ni descansar, ni beber, con tal de lograr trabajar mucho más que los demás. Nadie piensa así, ¿verdad? Nadie piensa así, ¿verdad? Sin embargo, Pablo se atreve a decir algo semejante. Dice, por la gracia de Dios, he trabajado más que todos los demás. He trabajado más que todos los demás. Nosotros no nos sentimos con ese mismo ánimo, ¿verdad? Justamente es la gracia de Dios la que hace posible esto, ya que en lo natural nuestras emociones y deseos están normalmente más orientados a las vacaciones y al descanso que a otra cosa. Realmente nuestras emociones no están siempre preparadas para estar sentados al escritorio un montón de horas. Evidentemente, entonces, la gracia de Dios hace posible que logremos hacer cosas que de otro modo serían imposibles. De acuerdo a nuestras emociones, no nos agrada trabajar más de lo necesario. Evidentemente, como dije, la gracia de Dios nos hace posible que logremos hacer cosas que nos parecerían imposibles. Evidentemente, hay un ámbito que justamente vamos a tocar ese punto, vamos a hablar de ese ámbito, pero en cuanto, como dije, a lo emocional o a la escala de emociones que traté de representar al principio, no nos agrada demasiado o no estamos preparados para trabajar más de lo necesario. Evidentemente, la gracia de Dios tiene un lugar muy especial en cuanto a esto. Y debemos encontrar entonces cuál es el propósito o para qué está la gracia de Dios o por qué Pablo atribuye a la gracia de Dios el haber logrado mucho más que los demás. Debemos saber dónde es que reside esa diferencia, cómo es que él puede asegurar esto. En el contexto total del pasaje que leímos, encontramos la respuesta. La respuesta es que cuando nosotros nos dejamos regir por nuestras emociones, no estamos bajo la influencia de la gracia de Dios. ¿Alguien me puede decir amén? Lo voy a repetir. En cuanto a nuestras emociones, o si nos dejamos regir por nuestras emociones, no solo no estamos bajo la influencia de la gracia de Dios, sino tampoco andamos en la fe. En otras palabras, podríamos decir que si nos dejamos regir
por los sentimientos negativos, usando el ejemplo de la escala que les presenté anteriormente, con estas 3 personas que llamé adelante, si usamos o nos dejamos regir por esos sentimientos negativos, no estamos bajo la gracia de Dios. Pero gloria a Dios, que podemos cambiar nuestra actitud. Seguramente que si el apóstol Pablo se hubiese dejado llevar por sus sentimientos y emociones, no hubiera logrado ni una parte de lo que hizo. Es más que evidente que todos sus logros se debieron a la gracia de Dios sobre su vida. Por ese motivo, repito, es así que si nosotros nos dejamos dominar por nuestros sentimientos o nuestras emociones, especialmente estoy hablando de los negativos, los que estaban representados por estas 2 personas que representaban los sentimientos o emociones negativas. Cuando nos dejamos dominar por estos sentimientos negativos, yo no estoy hablando de los positivos, sino de los negativos, que son doblemente mayores en cuanto a la influencia que ejercen sobre nosotros, entonces no andamos en la fe y no estamos bajo la influencia de la gracia divina. Yo no estoy diciendo que nuestros sentimientos o emociones sean algo malo. No me malinterpreten, por favor. Necesitamos los sentimientos para expresar nuestras emociones, sobre todo aquellas que son buenas y constructivas, para el buen trato con nuestros semejantes. Cuando hablamos con una persona que está atravesando un problema, le podemos ayudar más si le expresamos nuestra comprensión y nuestra misericordia. No seas con esa persona así simplemente sin sentimientos, sino al contrario. Yo no estoy hablando de esos sentimientos buenos, de eso que ayuda a los demás, sino que estoy hablando de emociones negativas. Alguien, por ejemplo, me criticó o me frustré por algo que sucedió o por la crítica a la que estoy expuesto, y esto ocupa mi mente por mucho tiempo. Y estas emociones ocupan nuestra mente no solo por unas horas, sino por un largo tiempo, a veces por meses. Tú nunca te vas a sentir, por ejemplo, salvo. Sabemos que fuimos perdonados por Cristo de una vez y para siempre. Somos salvos. Él es nuestro Señor y Salvador. Perdonó todos nuestros pecados. Sin embargo, nosotros no nos sentimos salvos. Tú nunca te vas a sentir completamente perdonado por el Señor. ¿Me escuchas? Tú nunca te vas a sentir completamente limpio delante de Dios. Aunque tú sabes que fuiste perdonado, que fuiste salvado, todos tus pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados y Jesucristo te perdonó y te limpió de una vez y para siempre. Eso es una realidad. Sin embargo, a juzgar por nuestras emociones, nunca nos vamos a sentir completamente perdonados, justificados o limpios delante de Dios. Debemos aceptarlo solo por la fe. ¿Dónde radica la raíz del problema? ¿Dónde radica la raíz del problema? Simplemente es una cosa. Las emociones se ocupan siempre de sí mismas. En cambio, la gracia apunta su mirada hacia Cristo. Aleluya. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Las emociones o los sentimientos se ocupan siempre de sí mismos. Siempre te van a hacer mirar hacia adentro tuyo. Y te van a hacer sentir aplastado y decaído. En cambio, la gracia y la fe te hacen no mirarte a ti mismo, te hacen mirar hacia Cristo y te levantan. ¿Alguien puede decir amén? Cuando estamos dominados por nuestros sentimientos o emociones negativas, no estamos bajo la gracia de Dios porque no andamos en la vida de fe.
Porque no andamos en la vida de fe, como dije. Porque no andamos en la vida de fe, como dije. Uno de los ejemplos más claros en cuanto a este tema nos lo da Pablo en Romanos capítulo 7. Este pasaje al cual me estoy refiriendo es uno que sale del contexto general de lo que él escribe en el resto de la epístola. Este pasaje, de alguna manera, es como que no coincide o no condice con el contexto general. Y siempre me he preguntado por qué sale fuera del contexto en esta epístola de los Romanos, que es tan buena y comienza también y termina también, pero en esta parte, en este capítulo, es como que esto sale del contexto general, pero te voy a mostrar que justamente trata el tema que acabamos de mencionar, justamente con nuestras emociones que miran o nos guían la mirada a nosotros mismos, mientras que la gracia o la fe nos hacen mirar a Cristo. Vamos a ver Romanos capítulo 7, como dije, y vamos a leer los versículos 19 al 24. 19 al 24. Y quiero establecer la diferencia de acuerdo al énfasis con que lo voy a leer. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que yo no quiero. Eso hago, sino el mal que yo no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado. ¿Te das cuenta de lo que estoy tratando de enfatizar? Si no lo hago yo, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, pero el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y en el versículo 24 leemos: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te das cuenta dónde radica su problema? Pablo está concentrado en sí mismo en vez de mirar a Cristo. En vez de mirar a Cristo, él se concentra en sí mismo, pero luego vemos la respuesta después de toda esta exposición, muestra la diferencia. Cuando dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí nos da la respuesta, la cual es precisamente mirar a Cristo. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Levantar nuestra mirada y mirar a Cristo. Si bien es cierto que este pasaje se aplica de diferentes maneras, hay muchas interpretaciones o muchas aplicaciones, pero hoy yo deseo poner el énfasis sobre el contraste que existe entre mirarse a sí mismo o mirar a Cristo. Él miraba solo a sus emociones. Él miraba solamente a sus experiencias negativas, a sus pecados. Por eso tenía el problema que tenía. Él miraba a sus emociones, sentimientos, experiencias negativas, pecados. Yo. Las emociones y sentimientos negativos siempre van a dirigir la mirada a uno mismo. Sobre todo los negativos. Los sentimientos o emociones positivos no presentan un problema, al contrario. Su influencia es positiva y favorable para los que nos rodean. Comparte esos sentimientos positivos con las personas que te rodean. Pero yo estoy hablando de los negativos, de estos que nos ocupan o que ocupan nuestra mente doblemente
más que los positivos. Estos nos hacen ocupar con nosotros mismos y no con Cristo. Por esta razón dije que era uno de los desafíos más grandes que tenemos por delante en nuestra vida, y es justamente lo que te quiero mostrar, ese desafío. Si tú estás siguiendo o dejándote dominar por los sentimientos o las emociones, tú no andas en la fe o no estás bajo la gracia. Vamos a ir a Marcos capítulo 11, versículo 23. ¿No será que esto será esa montaña que se erige como un obstáculo delante de nosotros, de la cual nos habla el Evangelio, lo que nos dice Jesús? Ese monte que se presenta delante nuestro, ¿no será que también este es tu monte o tu montaña, la montaña que se presenta en tu vida como un obstáculo? Yo creo que a todos nosotros nos pasa esto. Y porque esa montaña o ese monte se presenta delante de nosotros y nos dominan, hemos reaccionado erróneamente o decimos o hacemos cosas que no deberíamos decir o hacer, o a veces expresamos cosas que no deberíamos decir en esos momentos, que estamos dominados por esas reacciones negativas que, como dije, ocupan nuestras emociones mucho más que las positivas. Por eso la naturaleza humana se pone automáticamente a la defensiva. El orgullo propio se quiere defender. El orgullo propio se quiere defender. Al fin y al cabo, decimos, no era tan terrible. O sea, te estás mirando a ti mismo, te estás defendiendo. Aquí no se trata de cómo te sientes, sino de mirar a Cristo. Porque el Señor cargó todo sobre la cruz. Él cargó en la cruz, sobre la cruz, mucho más de lo que nosotros realmente podemos suponer o podemos saber o pensar. La palabra nos dice que por sus heridas fuimos nosotros curados, y que también no solo llevó los pecados, llevó todas nuestras rebeliones, sino que también llevó todas estas emociones negativas, no solo enfermedad y pecado, sino mucho más, todos estos fracasos, nuestros sentimientos, estos que nos tiran abajo. ¿Sabías que Él cargó mucho más sobre sí en la cruz de lo que nosotros somos conscientes? Jesús llevó allí mucho más que dolores y pecados. Él cargó nuestros fracasos, errores y todo lo negativo que pueda tener nuestra naturaleza humana. Allí también cargó nuestra testarudez. Él cargó allí nuestra codicia. No tenemos por qué codiciar algo. Desde ya que viene la tentación y va a venir, pero todo eso fue cargado en la cruz. Allí fue cargada nuestra codicia, todo, nuestra testarudez, como dije, todo lo que era negativo de la naturaleza humana. Allí, como dije, está nuestra testarudez, nuestra codicia, nuestro deseo de pasar por encima de los demás, el ser envidiosos, todo está allí. Justamente eso de abrirse paso a los codazos en la vida. No tenemos que hacer todas estas cosas porque todo esto fue cargado en la cruz y pertenece a nuestra vieja naturaleza y ahora estamos bajo el manto de la gracia y por eso no necesitamos actuar más como lo hacíamos antes de conocerle, porque justamente estamos bajo su favor, no necesitamos abrirnos paso a los codazos por la vida, ya que el Señor es el que va abriendo caminos para nosotros. Esto es lo maravilloso de la gracia de Dios. No necesitamos hacer lo que hacíamos antes con nuestra naturaleza pecaminosa. Justamente Él cargó todo sobre sí para que no tengamos que actuar más de esa manera negativa, porque estamos ahora amparados bajo su gracia y gozamos de su favor inmerecido. Esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. Justamente ahora no necesitamos, como dije, tratar de sobrepasar o pasar por encima de los demás.
Jesús lo enseñó de manera muy práctica cuando usó el ejemplo de alguien que estando invitado a una fiesta no debe buscar sentarse en las primeras filas, sino más atrás. Porque si el jefe de la casa viene y te invita a ocupar los asientos de más adelante, entonces recibirás también la honra de los demás. Eso es gracia, pero sin embargo, si tú tratas apresuradamente de ocupar los primeros lugares, corres el riesgo que te digas que te corras más atrás, porque esos lugares están reservados para otra persona. Te sentirás avergonzado entonces. Tú te sientes avergonzado de algo así. Y cuando sucede algo así, cuando le pides a alguien, por ejemplo, que se corra unos asientos más atrás, entonces la gente se siente ofendida, florecen esas emociones negativas que mencioné al principio. No necesitamos hacer eso, sobrepasar o pasar por encima de los demás o abrirnos paso a los codazos, porque Jesús llevó todo eso sobre la cruz. No tenemos que usar más ese camino o esa forma de hacer las cosas a la manera antigua, sino hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. No tenemos que usar los métodos de la vida pasada. Por eso todo comienza con las cosas pequeñas. Por eso no necesitas usar estas pequeñas trampitas. Por ejemplo, en tu lugar de trabajo, las cuales, sin ser completamente malas, no son tampoco del todo legales. No estamos hablando de las que son muy malas, sino esas pequeñas cositas. Por supuesto que las cosas malas son malas, pero esas pequeñas, como dije, esas pequeñas trampitas que no están del todo mal, pero tampoco están del todo bien. Y como no hay ninguna ley que lo prohíba, no tenemos que usarlas, porque Jesús cargó en la cruz también esas pequeñas trampitas que pertenecen a la naturaleza pecaminosa. Cuando Jesús llevó nuestra naturaleza pecaminosa, también llevó todos esos métodos, entre comillas, de la vida pasada sobre sí. Lo mismo decimos, o lo mismo sucede cuando, por ejemplo, hacemos un negocio. Para conseguir un mejor negocio, usar esas pequeñas mentiras. ¿Por qué no? Porque tú puedes conseguir ese negocio de todas maneras a causa de su gracia y así le das la honra solo a Él. De esta manera, tú serás el que se lleva la gloria y encima te guardas el diezmo que le corresponde a Él. ¿Cómo es que le das la gloria al Señor? Cuando no usas esas trampitas para poder conseguir ventajas, sino que reconoces que es el Señor el que te concedió la gracia para lograr dicho negocio y le das el fruto de las primicias a Él. Ahora no usas más ese sistema financiero que usabas antes, sino el sistema financiero divino. El sistema financiero divino, el cual funciona dando el diezmo y dando las ofrendas, pues de esa manera Él es quien recibe toda la honra. Así es como Él te dio la gloria y Él recibe toda la honra. Tú le das el diezmo y le das las ofrendas de todas tus entradas. Entonces, Él recibe la gloria y la honra. Porque todo eso, esas pequeñas mentiras o esas trampitas, están sobre la cruz. Esto es lo maravilloso. Nosotros no nos ocupamos de nosotros mismos, porque si las cosas salen mal, entonces, ¿qué sucede? Nos sentimos mucho peor que antes. ¿Te das cuenta que esas son montañas, que son como montes que tenemos que escalar y vencer? Yo no digo que todos hemos alcanzado ese punto espiritual ideal, pero nos movemos en esa dirección. Pero cuando tú dices, bueno, quiero sentirme bien, otra vez te estás guiando por tus emociones. Por eso digo, ese es nuestro monte, esas emociones negativas son los montes que debemos vencer. Sabes que es lo bueno que
esas emociones negativas, esos sentimientos negativos que nos invaden, están sobre la cruz. Justamente cuando tú dices, bueno, pero yo no me siento así. Bueno, ahí está, la cruz. La obra de la cruz no se debe tomar por sentimientos o emociones, sino solo por la fe. Solo cuando nos ponemos bajo la gracia de Dios es que podemos vencer esto. Y es cuando tenemos que vencer o escalar ese monte y vencerlo, entonces es cuando crecemos espiritualmente. Cuando tienes buenos sentimientos o buenas emociones, está bien, disfrútalas. Hay personas que son positivas por naturaleza. Hay personas, como dije, que son positivas por naturaleza y esto es algo agradable. Esas personas que siempre son positivas. Pero de alguna manera se puede aprender a poner las emociones negativas bajo control por medio de la gracia de Dios cuando no somos positivos por naturaleza. Lo interesante aquí que nosotros podemos aprender de lo natural o de nuestro propio esfuerzo, pero lo que más necesitamos es la gracia de Dios. Lo que no podemos hacer nosotros ni queremos, podemos aprender. Pero lo que más necesitamos es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Lo que no podemos hacer nosotros ni queremos con nuestro propio esfuerzo de mejorar o de purificarnos a nosotros mismos. O sea, hacer un esfuerzo natural para limpiarnos, purificarnos. No queremos hacer esto, porque esto no va a dar un resultado duradero. El único que nos limpia perfectamente de todas esas cosas es nuestro Señor Jesucristo. Voy a poner un ejemplo de la vida diaria. En mi hogar, digamos que acabamos de comer a mediodía y mis hijos de 5 y 7 años, les digo, bueno, después de comer tienen que lavarse el plato. Y ellos lo hacen, me obedecen. Porque ellos son niños y me obedecen y tienen que aprender también. Y van y lavan su plato. Yo estoy casi seguro que después mi esposa lo tendrá que repasar, porque muy limpio no quedó. ¿Verdad? O quizás yo voy a tener que ir y repasarlo y mirar, me parece que no está muy bien lavado. Pero ellos trataron. Por eso nosotros mismos, por más que tratemos, no nos podemos limpiar a nosotros mismos. No nos podemos limpiar a nosotros mismos. Podemos hacer algo, pero no alcanza. Y así es lo mismo con los niños. Ellos trataron, pero no lo logran completamente. Y así es exactamente con Dios. El único que nos limpia de todo y completamente, incluso que ya lo ha hecho, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo máximo que podemos hacer es hablar sobre la situación y recordar que Él ya nos limpió y con eso, al reconocer la situación y traérsela al Señor, nos estamos lavando los pies los unos a los otros. Cristo Jesús nos ha limpiado completamente de todas nuestras maldades y pecados por su obra expiatoria en la cruz, la cual aceptamos por fe. El ser humano no se puede purificar a sí mismo de sus pecados, es imposible. Esto es lo bueno aquí y así debe ser. Porque si al ser humano le fuera posible limpiarse a sí mismo, pondría la mirada en sí mismo, pero al tener que ser limpiado por medio de un Salvador, debe dirigir su mirada hacia Cristo. Cuando me dejo limpiar por Él, dirijo mi mirada hacia arriba y la saco de mí mismo. Dirijo mi mirada hacia arriba. Cuando yo trato de hacerlo por mí mismo, me miro a mí mismo. Valga la redundancia. De la misma manera sucede con las emociones. Tú nunca te vas a sentir, entre comillas, completamente limpio. Porque si así fuera, estarías poniendo la mirada en ti mismo. En el momento que aceptamos por la fe que Él ya lo ha hecho, ya nos ha limpiado, dirigimos nuestra mirada hacia arriba. Esto es gracia. Siempre mirar hacia arriba, hacia Él. La palabra nos dice que Él nos limpia continuamente de todos nuestros pecados y errores. Por eso debemos tener siempre nuestra mirada puesta en Jesús.
siempre mirar hacia Él, siempre dirigir nuestra mirada hacia Él, siempre mirar a Él. Aún a pesar del ejemplo que usé al comienzo, el cual se usa normalmente en el ámbito del mundo, acabo mi predicación mostrándote a Cristo. En esta iglesia nunca escucharás una predicación que no te lleve a Cristo. Todo se debe a Jesús y su obra en la cruz. Estas fueron las primeras palabras que pronuncié cuando subí a la plataforma el día de la inauguración de nuestro nuevo edificio, cuando estaban presentes aquí las autoridades de la ciudad y representantes de varios medios informativos y de firmas en general. Cuando estaban todas estas personas importantes aquí, ese día tan especial en el que les dábamos la honra a nuestros ilustres visitantes, debíamos honrar a nuestro Señor Jesucristo por encima de todo, porque todo se debe a Jesús y su obra hecha en la cruz. Podemos vencer esos obstáculos que se nos presentan por delante, que nos parecen ser tan grandes como montes, y crecer en la fe al mismo tiempo, tal como lo dice Jesús en Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Por qué será que Jesús usó la palabra monte para describir un obstáculo, y no una palabra que indicara un camino de canto rodado, por ejemplo? ¿Por qué usó esa palabra? Porque solo podemos crecer en la fe cuando enfrentamos dificultades grandes como montes, cuando nosotros les ordenamos esos grandes problemas como montes que se aparten de nosotros, estamos ejercitando nuestra fe en grandes desafíos. Y el problema de las emociones negativas que nos quieren dominar es uno bastante grande, ¿verdad? Es un problema que nos hace sentir constantemente un poco depresivos, nos quita la energía, nos tira el ánimo al piso, siempre nos tira hacia abajo. Ese es nuestro monte, entre comillas, el cual debemos quitar de nuestras vidas y así crecer espiritualmente. Y así cuando lo vencemos, crecemos espiritualmente. Vamos a ver ahora otro pasaje y quiero repetir algo. Quiero decir lo que significan o expresar lo que significan las emociones. Si estamos pendientes de nuestras emociones, estaremos ocupados con nosotros mismos. Si en cambio ponemos nuestra mirada en la gracia y en la fe, estaremos ocupándonos de Cristo. Estaremos ocupándonos de Cristo. Las emociones tienen que ver siempre con nosotros mismos. La fe tiene que ver con Cristo. Hemos visto el ejemplo de Pablo. Personalmente creo que en los círculos cristianos se le da demasiada importancia a las emociones. Se le da demasiada importancia a las ideas o a las opiniones de los demás en vez de mirar más a Cristo como debería ser. Para culminar, como dije, vamos a ir ahora a ver otro pasaje al libro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Allí leemos lo siguiente. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia. ¿Qué Dios? El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esas emociones negativas que representé aquí por medio de esa escala que a veces nos asaltan son incómodas y nos hacen padecer en cierta manera, ¿verdad? Son incómodas esas emociones. Por el hecho de que nos queremos defender de esto, pensamos mal quizás de los que nos rodean, porque nos defendemos y adoptamos una posición de defensa. Entonces le echamos la culpa a los demás.
pero no deseamos admitir que podemos estar equivocados en nuestra apreciación. Otra vez estamos dirigiendo la mirada hacia nosotros mismos. Es cierto que esas emociones negativas nos hacen padecer, pero ¿qué es lo que podemos hacer para liberarnos de ellas? ¿Cómo nos liberamos? Aquí vimos un ejemplo. Y aquí tenemos, por medio de esta escala que representé, esas emociones negativas, ¿cómo las vencemos? ¿Cómo nos liberamos de ellas? ¿Cómo las pasamos por encima? ¿Cómo las escalamos, digamos, para vencerlas? El versículo que acabamos de leer nos dice que el Dios de toda gracia, después que hayamos padecido por un poco de tiempo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Esto es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia te proporciona un fundamento tan estable, tan estable, tan estable, que esas emociones negativas nunca más te van a tirar abajo. La gracia, digamos, estabiliza tus emociones. La gracia da un fundamento estable. Va a dominar tus emociones o va a hacer que seas un vencedor sobre tus emociones negativas. Por esa razón es que dije al comienzo que si estamos dominados por nuestras emociones, sobre todo por las negativas, no estamos bajo la gracia divina porque ella nos da estabilidad. Ella nos da estabilidad. ¿Qué hacemos cuando nos invaden esas emociones negativas? Cuando esto viene a nosotros y nos asaltan, miramos a Cristo. Miramos a Cristo y a su gracia, sabiendo que estas emociones negativas nos harán padecer solo por un corto tiempo. Yo no estoy diciendo que nunca más vas a experimentar este tipo de emociones, pues estas nos seguirán asediando. Pero el proceso hasta que nos liberamos de ellas será muchísimo más breve. Las dejas de lado y pasas a otra cosa inmediatamente. No te ocupas de ellas o con ellas todo el tiempo. Porque la gracia, como dice este pasaje, te permite sufrir solo por un corto tiempo. En el momento en que tú experimentas un fracaso, una frustración, una desilusión, debes mirar a Cristo, quien te extiende su gracia. Debes mirar a Cristo y hace que esas emociones negativas desaparezcan de forma rápida. Este es justamente nuestro problema. Dejamos que estas emociones negativas se reproduzcan, digamos, y volvemos a sentir, le damos lugar al resentimiento o a volver a sentir. Como su nombre lo indica, hacemos que el proceso dure mucho más tiempo del necesario en vez de levantar nuestra mirada y extendernos hacia adelante y pensar en forma positiva y mantenernos positivos. Digamos que siempre estamos dando vuelta en el mismo proceso. Cada uno de nosotros estamos capacitados por medio de la gracia de Dios para acortar el proceso de sufrimiento de las emociones negativas. La gracia de Dios nos proporciona la capacidad. Lo repito, la gracia de Dios nos proporciona la capacidad de acortar el proceso de sufrimiento de las emociones negativas que intentan derribarnos. Porque Jesús ya lo hizo en la cruz. En nuestra familia tenemos un dicho especial para solucionar de manera práctica los problemas grandes como montes que se levantan ante nosotros, trayendo a nuestros corazones esas emociones negativas. Y tenemos un dicho en nuestra familia y nos ayuda muchísimo a practicar la gracia de Dios de una forma práctica. Cada vez que sucede una situación, ese dicho nos permite establecernos en la gracia, porque los montes no desaparecen por sí solos a menos que le ordenes que se vayan. Y si no dices, bueno, no se irán si tú te paras frente a ellos y los observas simplemente con una actitud de tristeza o impotencia. O solo tienes el deseo en tu corazón o el pensamiento en tu mente que estos desaparezcan. Jesús nos dijo que le debemos hablar bien claro al monte para que desaparezca.
Cuando está ese monte, se presenta delante para que tú lo puedas vencer, escalar y vencer, y para que puedas crecer en la fe. Pero no tiene que permanecer allí, sino tiene que desaparecer y permitirte seguir adelante. Dice, Jesús le dijo, échate al mar. Por eso una reacción de decir, bueno, será, o pensar, simplemente eso no alcanza. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros en casa? ¿Cuál es el dicho que tenemos cuando se presenta una situación así, algo que nos molesta? Por ejemplo, entre nosotros o con los niños o situaciones que se nos presentan. ¿Qué es lo que cuando se levantan esas emociones negativas en nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? Y si uno se molesta por una situación, por algo que viene de afuera, digamos, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Como esta escala que les mostré al principio, nos llenamos de sentimientos negativos, damos lugar al resentimiento y todo eso. Antes que suceda eso, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestra familia? Tenemos un dicho especial y es lo que le decimos al monte. Le decimos, bueno, ya pasó. Le decimos, bueno, ya pasó, basta, no se habla más del asunto, basta, no se habla más del asunto. No sirve para nada seguir rumiando sobre el problema. Si algo sucedió y no se puede solucionar y ya pasó y no sirve de nada rumiar y volver a hablar del asunto, decimos, bueno, basta, ya pasó. Y sobre todo esto es válido también para nuestros niños, si bien es cierto que a veces hizo algo uno de los niños, él dice, bueno, ya pasó, si bien es cierto que como padres debemos enseñarles y aplicar las consecuencias que correspondan a lo que haya sucedido si es necesario para que ellos aprendan. No debemos tomar más tiempo de lo necesario para seguir hablando del problema. Los niños saben, bueno, esa consecuencia me fue puesta para que yo aprenda, pero muchas veces nosotros los adultos tendemos a exagerar las cosas pensando que así ellos nos van a comprender mejor. Pero no ayuda demasiado hablar tanto de lo negativo. A veces nos sentamos otra vez y volvemos a hablar del problema. A ver si los niños realmente aprendieron. ¿Sabes? Nuestros niños nos dan la pauta que comprendieron de lo que hicieron y el porqué de la medida disciplinaria que hubo que aplicarles cuando no quieren seguir hablando más de lo negativo que pasó. Para ellos también rige la norma, basta, ya pasó y no se habla más del asunto. A veces como son pequeños aún piensan que si cometieron algo que está mal, se arregla simplemente con hablar más del asunto. Claro que la cosa no puede quedar ahí y debemos aclararlo con ellos para que aprendan. Pero en general van comprendiendo lo que intentamos enseñarles con respecto al efecto devastador de las emociones negativas o que las emociones negativas producen en nuestras almas cuando se las tiene por más tiempo de lo necesario. Por el hecho que las emociones negativas nos influencian más que el doble que las positivas, tenemos la tendencia a hablar de ellas también más del doble de lo necesario, y eso no nos ayuda a eliminarlas cuanto antes. Justamente esto es hablarle al monte, ordenarle. Cada uno de nosotros estamos capacitados para hacer un corte inmediato con esas emociones negativas. Esas emociones deben ser quitadas de nuestro medio. Aquí no se habla de quitar las emociones en sí, porque las emociones en sí son buenas, pero las positivas. Aquí se trata de esas emociones negativas que tienden a acosarnos y a hundirnos. Esas las debemos echar a un lado y estabilizarnos en la gracia de Dios. Esta capacidad es otorgada por la gracia divina. Oremos. Padre, hoy es mi deseo dar oportunidad a las preciosas personas que nos escuchan a experimentar esta bendita gracia. Te agradezco tanto por la palabra que nos has dado en este día, la cual va a marcar una diferencia en nuestras vidas. Gracias, porque en esta semana la podremos poner en práctica en las diversas situaciones que se nos presenten en el trato con los demás.
Gracias también por este ejemplo práctico en el cual se nos ha abierto los ojos para ver la realidad sobre la influencia de nuestras emociones o qué estas emociones ejercen sobre nosotros y los que nos rodean. Todo comienza con levantar la vista hacia Cristo. Si tú estás aquí por primera vez o tú escuchas este mensaje por primera vez y no comprendes lo que significa levantar la mirada hacia Cristo, te quiero decir que simplemente rindiendo por completo tu vida a Él y aceptándole como Salvador personal. Para esto podemos hacer una sencilla oración diciendo: Jesús, yo te necesito. Te invito a ser el Señor de mi vida. Acepto por la fe el sacrificio que hiciste por mí en la cruz y te recibo como mi Salvador personal. Tú vas a ser el que riges ahora en mi vida. Gracias porque me vas a ayudar a saber cómo vencer mis emociones negativas. En el caso que tú hayas hecho alguna vez esta oración y tú le hayas aceptado como Salvador, hayas recibido su perdón y hayas hecho esta sencilla oración cuando le has dicho: Jesús, sé mi Señor y sé el Señor de mi vida. Y si tú nunca has hecho esta oración, o tú quizás la has hecho alguna vez, pero te has distanciado del Señor y no tienes por qué estar ahora padeciendo más con emociones negativas de ninguna índole. Porque para esto Él te da esta oportunidad. Él está aquí para ayudarte a vencerlas por medio de su gracia y solo espera tu decisión de volver a Él. Amén. Si tú estás aquí por primera vez o escuchas este mensaje por primera vez y nunca hiciste esta oración, no porque yo te la diga o porque yo te la recomiende, sino porque tú deseas hacerlo. Tú levantas tu mirada hacia Cristo, no tienes que estar con estas emociones negativas y luchando siempre en el mismo lugar, sino Jesús te da la solución. Por eso te invito a ponerte de pie o inclinar tu cabeza y decir: Padre amante, te agradezco tanto por Jesucristo. Él es el Señor, Él es mi Salvador, y no solo es Señor y Salvador, sino va a ser el Señor y Salvador de mi vida. Por eso digo ahora: Jesús, sé el Señor de mi vida. Yo te recibo como mi Salvador personal. En lo profundo de mi corazón, te recibo como mi Salvador. Tú llevaste en la cruz todos mis pecados. Perdonaste todos mis pecados. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador. Jesús. Amén. Para todos aquellos que todavía están en este lugar, si tú quizás hiciste esta oración por primera vez o la hiciste alguna vez, pero te apartaste o te alejaste del Señor, tú puedes tomar la decisión otra vez. Y te invito a que levantes tu mano como señal para indicarme lo que acabo de decir. Y tú dices: sí, yo he hecho esa oración. Gracias. Gracias. ¿Hay alguien más? Gracias, gracias. El Señor es tan bueno. Gracias, Jesús. Gracias. Alabado sea, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por estas personas que tuvieron el valor de demostrar, sí, yo hice esa oración, sí, yo me decidí. Y desde ahora en adelante tú te das cuenta que el Señor te va a guiar. El Señor te va a guiar. Esa gracia de Dios está a tu disposición. Y ellos tendrán tu gracia a disposición cuando lo necesiten. Gracias, Padre. Gracias. Quiero mencionar todavía algo más. Es importante que nos pongamos bajo la enseñanza de la palabra.
Si tú estás en esta región o te encuentras cerca de este lugar, puedes venir a nuestras reuniones, pero es importante que donde te encuentres o donde escuches este mensaje, te pongas bajo la enseñanza de la palabra de la gracia. Para todos aquellos que escuchan este mensaje o que reciben este mensaje por internet, y si diste tu vida al Señor por primera vez o hiciste esta oración, tienes a disposición la iglesia del internet, de donde puedes descargar mensajes gratuitamente que te harán crecer en el conocimiento de la gracia del Señor, y haznoslo saber por medio de un testimonio escrito si esta palabra te ha sido de bendición. La palabra de Dios nos guía y la gracia de Dios nos establece y nos afirma. Por eso les deseo la mejor semana que está por delante. Gracias, hasta la próxima vez. Adiós.